Buenos días, Licen. Mi grupo y yo vamos a presentar sobre el escritor Joaquín Gallegos Lara, la época en la que vivió, su vida, sus obras y la obra más importante, que es Las cruces sobre el agua. Época. Joaquín Gallegos Lara tuvo una participación bastante activa en las filas de la izquierda, ya que tenía creencias tales como el socialismo, igualdad de oportunidades para el pueblo e igualdad entre las sociedades. Se convirtió en jefe de una generación literaria de índole realista con cierto grado de denuncia social, lo que causó revuelo en la conservadora sociedad de la época. Durante los años 20, el Ecuador entró en una profunda crisis económica y social a raíz del descenso del precio y ventas del cacao, el encarecimiento de la vida, los constantes despidos, bajas de salarios y la gran desigualdad económica ocasionan un fuerte descontento social, dando paso al auge de los primeros sindicatos obreros en Guayaquil. Las historias que redactaba Gallegos Lara se combinaban trágicamente con una violencia un poco inocente y premoderna para esa época, todo con la finalidad de que se pudiera captar lo que se pasaba en esos tiempos. Vida. Nació el 9 de abril de 1909 en Guayaquil, Ecuador. Se dedicó al estudio autodidacta en casa, dominando los idiomas francés, alemán, italiano y ruso. Sufrió de una grave lesión en la columna vertebral que le atrofió las piernas impidiéndole caminar. Luchó como militante comunista e intelectual, llegando incluso a participar en choques callejeros y barricadas, con la ayuda de Juan Alberto Falcón Sandoval, un mulato que además de ser su empleado doméstico, era su amigo, quien le prestaba sus fuertes hombros y le servía de piernas. Formó parte del realismo social ecuatoriano del Grupo de Guayaquil. Perteneció al partido político Partido Comunista. Derrocó al presidente Carlos Arroyo del Río. La municipalidad de Guayaquil lo premió con la medalla de oro que le fue entregada el 9 de octubre. Sus obras se caracterizan por la exposición de violencia verbal y de fatalidad. En 1932 era inspector municipal y en un camión acarreaba cascajo de las canteras. En 1934 se casó con la escritora Nela Martínez Espinosa. Se instaló en Quito en 1935. En 1943 formó parte de la Acción Democrática Ecuatoriana. En 1940 empezó a escribir el libro Las cruces sobre el agua, acabándola al año siguiente, pero la publicó en 1946. Obras. Este escritor es más reconocido por una de sus primeras obras titulada Los que van, escrita en 1930 junto a sus dos grandes amigos escritores, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gilbert. La obra consiste en una compilación de 24 relatos cortos, con la intención de reflejar la vida de los campesinos ecuatorianos. Cada cuento revela un profundo contenido realista y sociológico de esa época de la historia del Ecuador. Según muchos críticos, esta obra representa una pieza literaria democrática nacional, un libro testimonial y fuertemente influenciado por la historia del país. Tras la publicación de la obra, se difundió rápidamente en las sociedades intelectuales de la época, en revistas reconocidas, periódicos y conferencias. Otros autores, no solo literarios, utilizaron frases de esta obra en contextos personales. Los que van fue una obra que marcó diferencia en la literatura de la época, influenciada por las manifestaciones del romanticismo y modernismo, con una tendencia hacia el realismo social. Con esta obra se rompió el esquema al que estaba acostumbrado el país, en todo el ámbito literario que se refiere. También se le reconoce por la novela histórica y social titulada Las cruces sobre el agua, una historia que se mantiene vivos varios acontecimientos de la historia del Ecuador. Sus otras obras son La última heranza, fue uno de sus últimos libros de Joaquín Gallegos Lara, escrito en 1947. Este libro incluye todos los cuentos del escritor ecuatoriano desde 1930 hasta 1946. Entre los cuentos del libro destacan historias de la obra Los que van, como es el caso de Era la Mama. Sin embargo, en los cuentos del texto
denota un cambio en la narrativa en comparación con otras de sus obras. El tono está cargado de profundidad y desolación, como es el caso de La Última Danza. En este último libro, el escritor no olvidó su sentido social y realismo natural de su escritura, características que envuelven el texto de estas páginas. Otras obras son Al Potro, el cual fue su primer poema escrito en 1928, Despedida del Hogar, publicada en 1926, Bandera Roja, escrita en 1934, Romance de la Rural, publicado en 1937, y el poema Fil Ferroviario en 1937. Obra más importante. Las cruces sobre el agua es una novela escrita por Joaquín Gallegos Lara y publicada en el año 1946. Corresponde a una época avanzada del realismo socialista ecuatoriano, ya menos costumbrista y desplazado su escenario hacia las ciudades, donde el autor ubica a los protagonistas en los sectores más humildes y marginados. Por su contenido histórico y sociológico, es una obra clásica de la literatura ecuatoriana. Es un relato de una sólida amistad, la de Alfredo Baldión, mulato pobre, hijo de un panadero, que poco a poco adquiere conciencia de clase, y Alfonso Cortés, intelectual blanco y de clase alta venida a menos, que se convierte en músico, un libro en el que los personajes no están construidos de manera dicotómica, lo cual hace que supere el panfleto que muchos han querido hallar en él. El 15 de noviembre de 1922, hace 98 años, ocurrió el primer baño de sangre del proletariado ecuatoriano durante el gobierno de uno de los más insignes representantes de la plutocracia guayaquileña, José Luis Tamayo. Aquel día fueron arrojados a las turbias aguas del río Guayas cientos de cadáveres de obreros asesinados con crueldad por el Ejército Nacional, cumpliendo una orden que el coronel Pedro Concha, cuñado del presidente Tamayo, trajo para el general Enrique Barriga, jefe de zona de Guayaquil. Mientras se cometía dicha masacre, la burguesía guayaquileña también disparaba y aplaudía desde los balcones de sus casas. Este terrible suceso coincidió con una crisis mundial del capitalismo, que repercutió sobre el producto de exportación más importante de esa época, el cacao. La obra está compuesta de 11 capítulos, los cuales a su vez están divididos en subcapítulos. Todos los capítulos llevan nombre y trama propios. En su gran mayoría se desarrollan en la ciudad de Guayaquil. Solo en 2 ocasiones se sale de este contexto, cuando Alfredo Baldión viaja a Esmeraldas y se relata la madurez que adquiere el personaje en la provincia verde del Ecuador, junto a los revolucionarios conchistas, y cuando Alfonso Cortés viaja a una hacienda invitado por su tío a unas vacaciones. Aquí un fragmento de la novela. Ante la acometida de los obreros, la policía se vio obligada a repeler la agresión con las armas, siendo secundada por el ejército, que entonces se distribuyó en la ciudad en guerrillas, en los momentos precisos en que los huelguistas saqueaban las casas siguientes. Considero que este fragmento es el más importante, ya que es el antecedente a lo que sería la masacre del 15 de noviembre de 1922, además de que José Luis Tamayo dijo que los saqueos eran la razón principal del accionar del ejército. Finalmente, falleció el 16 de noviembre de 1947 en Guayaquil. Su lugar de sepelio, el Cementerio General de Guayaquil, Patricia Pilar.